El Lexus plateado se deslizaba suavemente por la carretera. Gina Atticus miraba los árboles que pasaban por la ventana y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 15 años. 15 años atrás, era una ambiciosa estudiante de Derecho que soñaba con una carrera en una gran empresa. Por entonces, ni se imaginaba que acabaría casada con el propietario de un restaurante en una pequeña ciudad situada en la frontera entre dos estados. Texarkana no era el lugar de sus sueños. Esa ciudad provinciana, dividida entre Texas y Arkansas, le parecía demasiado pequeña para alguien con sus ambiciones, pero el destino dispuso lo contrario. Durante sus prácticas en Dallas, conoció a Cedric Atticus, un joven y ambicioso restaurador que acababa de iniciar su negocio. Cedric la conquistó con su seguridad y su empuje. Hablaba de sus planes de abrir el mejor restaurante del estado, y Gina creía cada una de sus palabras. Había algo magnético en él que hacía que la gente se sintiera atraída por él. En aquel momento, eso le parecía una cualidad de un verdadero líder. Ahora Gina se daba cuenta de que era el clásico narcisismo, pero entonces estaba demasiado cegada. La boda fue modesta. Ambos estaban demasiado ocupados para perder el tiempo en ceremonias fastuosas. Pasaron la luna de miel en Texarkana, donde Cedric estaba buscando un local para su primer restaurante. Gina aceptó mudarse allí, convenciéndose a sí misma de que podría ejercer el derecho corporativo incluso en una ciudad pequeña. Para su sorpresa, así fue. Encontró trabajo en un bufete de abogados local y rápidamente se ganó la reputación de ser una brillante abogada. El nacimiento de Silvia fue una sorpresa para ambos. No habían planeado tener hijos tan pronto, pero cuando Gina le comunicó que estaba embarazada, Cedric se mostró encantado. «Mi hijo, mi sangre», repetía, como si la continuación de su linaje fuera su mayor logro. Gina recordaba cómo sostenía a su hija recién nacida en brazos, sintiendo emociones que nunca antes había experimentado, una mezcla de amor infinito, miedo y responsabilidad. El teléfono vibró, interrumpiendo el flujo de recuerdos. Mensaje de Silvia. «Mamá, me quedaré en el estudio. No te preocupes, estaré a la hora de cenar». Gina sonrió. Su hija de 16 años pasaba todo su tiempo libre en el estudio de arte. Su talento se manifestó temprano. Ya en la escuela primaria, los profesores hablaban de su visión inusual del mundo. Silvia era muy diferente a sus padres. En lugar del pragmatismo de Gina y las ambiciones de Cedric, ella tenía el alma de una artista. Con su mata de pelo pelirrojo y su rostro salpicado de pecas, siempre parecía estar fuera de este mundo, sumergida en sus fantasías e imágenes. «Mi pequeña hada», la llamaba Gina, al ver cómo su hija podía pasar horas sentada junto a la ventana, dibujando el juego de la luz sobre las hojas. Tras aparcar junto al edificio del bufete de abogados Bird and Partners, Gina se quedó un momento en el coche. Hoy era un día importante. Tenía una reunión con un cliente que podía reportar al bufete un contrato multimillonario. Se alisó las inexistentes arrugas de su impecable traje color marfil y salió del coche. Por la noche, al regresar a casa, Gina descubrió que Cedric ya estaba allí, algo inusual en él, que solía llegar a casa más tarde que ella. Su restaurante Savannah abría hasta tarde y normalmente regresaba bien pasada la medianoche. «Hoy llegas temprano», comentó Gina, dejando el bolso sobre la mesita del recibidor. Cedric, recostado en un sillón con una copa de whisky, se encogió de hombros. «Hope se las arreglará sola. Es una buena administradora». Hope Abbott llevaba trabajando en el restaurante de Cedric alrededor de un año. Joven y ambiciosa, rápidamente se convirtió en su mano derecha. Demasiado rápido, pensaba a veces Gina. Pero apartaba de su mente las sospechas de infidelidad. Tenía demasiado trabajo y muy poco tiempo para pensar en esas cosas. «¿Silvia aún no ha vuelto?», preguntó Cedric, dando un sorbo a su copa. «Está en el estudio», respondió Gina, pasando a la cocina.
Prometió estar aquí para la cena. Su casa en las afueras de Texarkana era espaciosa y moderna, fruto del éxito de Cedric y la profesionalidad de Gina. 3 dormitorios, un despacho, un amplio salón con ventanas panorámicas. La gran cocina era el territorio de Cedric. Un chef profesional no podía conformarse con menos, ni siquiera en casa. Mientras Gina preparaba la ensalada, Cedric se sentó en la isla y le habló de los problemas con los proveedores y del nuevo menú que tenía previsto introducir en otoño. Sus ojos solo se iluminaban cuando hablaba del restaurante. En los últimos años, Gina había notado que a su marido le interesaba cada vez menos la vida familiar. Apenas pasaban tiempo juntos, rara vez hablaban de temas que no estuvieran relacionados con el trabajo o las cuestiones domésticas. Silvia irrumpió en la casa como un pequeño huracán, sonrojada y con manchas de pintura en los vaqueros y la camiseta. «Perdón por llegar tarde», dijo besando a su madre en la mejilla. «El señor Reeves dijo que mis obras son perfectas para la exposición de jóvenes talentos del mes que viene». «Eso es estupendo, cariño», sonrió Gina, sinceramente feliz por su hija. Cedric asintió sin apartar la vista del teléfono. «Sí, muy bien, pero no te olvides de tus estudios». Una ligera sombra de decepción se dibujó en el rostro de Silvia, pero rápidamente la superó. «Por supuesto, papá. Todo va muy bien con mis estudios». La cena transcurrió como de costumbre. Silvia habló de la escuela y de sus proyectos artísticos. Gina compartió noticias sobre el trabajo y Cedric intervino de vez en cuando, más ocupado con su teléfono que con la conversación. Después de la cena, cuando Silvia se fue a su habitación y Cedric al estudio, Gina se sentó en la sala de estar con una copa de vino, tratando de concentrarse en un libro. El teléfono de Cedric, que había dejado sobre la mesa, vibró. Gina no tenía intención de mirar, pero el nombre Hope en la pantalla le llamó la atención. El mensaje era breve. «Todo listo para mañana. No puedo esperar». Gina sintió que algo frío le oprimía el corazón. Mañana era un día laboral normal. No había ningún evento especial previsto en el restaurante. ¿Qué estaba preparando Hope que su marido estaba deseando que llegara? No se atrevió a preguntar. En su lugar, se terminó el vino y se fue al dormitorio, donde tardó mucho en conciliar el sueño, escuchando a Cedric trabajar hasta tarde en su despacho. La mañana del martes comenzó como de costumbre. Gina preparó el desayuno, despertó a Silvia y reunió los documentos para el trabajo. Cedric se marchó temprano, diciendo que tenía una reunión con un proveedor. Gina llevó a su hija al colegio, le dio un beso de despedida y se fue a la oficina. El día pasó rápidamente entre reuniones y documentos. Hacia las 4 de la tarde, sonó el teléfono de Gina. El número era desconocido. «¿Señora Atticus?» La voz al otro lado de la línea era formal y tensa. «Soy el agente Reed, de la policía de Texarkana. Su hija, Silvia Atticus, ha tenido un accidente de tráfico. El mundo a su alrededor se detuvo». Gina escuchaba las palabras del agente, pero le llegaban como a través de una espesa capa de agua. «Lesiones graves. Trasladada al hospital municipal. El conductor del otro coche perdió el control. Se requiere la presencia inmediata de los padres». Gina no recordaba cómo salió corriendo de la oficina, cómo se subió al coche, cómo llegó al hospital. Durante todo ese tiempo estuvo llamando a Cedric, pero el teléfono estaba desconectado. En la recepción del hospital la recibió un médico con ojos cansados. «Señora Atticus», comenzó, y por su tono, Gina ya sabía lo que iba a decir. «Lo siento mucho. Las lesiones de su hija eran incompatibles con la vida. Hicimos todo lo posible, pero...». El resto de las palabras se perdieron en el zumbido de sus oídos. Gina sintió que las piernas le fallaban y la enfermera apenas tuvo tiempo de sujetarla y sentarla en la silla más cercana. «Quiero verla», susurró Gina cuando pudo volver a hablar. Silvia yacía en la camilla del hospital, cubierta con una sábana. Parecía como si simplemente estuviera durmiendo.
si no fuera por su palidez antinatural y su extraña y aterradora inmovilidad. Gina acarició su cabello pelirrojo, su piel aún cálida, y no podía creer que su niña ya no estuviera allí. Su pequeña hada, su artista, el sentido de su vida. Cedric llegó al hospital 2 horas más tarde, cuando Gina ya había rellenado todos los documentos necesarios. Parecía conmocionado, pero se mostraba extrañamente distante. ¿Cómo ha ocurrido?, preguntó, sin mirar a Gina, sino a algún punto en el horizonte. El conductor del camión perdió el control en una curva. Salió disparado hacia el carril contrario, dijo Gina con voz mecánica, como si no fuera la suya. Silvia volvía del estudio. Murió antes de que llegara la ambulancia. Cedric asintió con los labios apretados. Ni una lágrima, ni un temblor en la voz. Solo un leve temblor en los dedos delataba su tensión. «Tenemos que organizar el funeral», dijo tras una larga pausa. «Sí», respondió Gina. «Tenemos que hacerlo». El camino a casa transcurrió en silencio. Gina miraba por la ventana y pensaba que el mundo debería haberse detenido, que el sol debería haberse apagado, que la tierra debería haberse abierto bajo sus pies. Pero todo seguía igual. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, los semáforos cambiaban de color, el viento sacudía las copas de los árboles, como si nada especial hubiera pasado, como si su hija no hubiera muerto hoy. En casa, Cedric se fue directamente a su despacho, diciendo que tenía que hacer algunas llamadas. Gina se quedó en la sala, sentada en un sillón y mirando la foto familiar en la pared, los tres en el parque, riendo, felices. Silvia entre sus padres, con los ojos brillantes, cogida de la mano de su mamá y su papá. ¿Cuándo se tomó esta foto? Parece que hace 3 años, cuando fueron a Dallas el fin de semana. El teléfono de Gina sonó. Era Rowan Winters, su mejor amiga. «Gina, Dios mío, acabo de enterarme. Voy para allá». Gina no recordaba qué respondió. Lo siguiente que supo es que Rowan estaba sentada a su lado en el sofá, abrazándola por los hombros, y ella, Gina, lloraba, permitiéndose llorar por primera vez en ese terrible día. «¿Dónde está Cedric?», preguntó Rowan, mirando a su alrededor. «En el despacho», respondió Gina. «Está llamando a alguien». Rowan frunció el ceño, pero no dijo nada. Se quedó a pasar la noche. Ayudó a Gina a tomar el sedante que le había recetado el médico y la acostó en la cama. Cedric no salió del despacho. Por la mañana, cuando Gina se despertó, Cedric ya no estaba en casa. En la mesa de la cocina había una nota. «Me he ido al restaurante. Volveré por la noche. C». Gina miró esas líneas y sintió cómo algo oscuro y pesado crecía en su interior. Su hija había muerto ayer y él se había ido al restaurante, dejando una nota como si nada hubiera pasado. Marcó el número de su marido. Después del 5.º tono, él respondió. «Gina, ahora estoy ocupado. ¿Es algo urgente?» «¿Urgente?», su voz temblaba. «Nuestra hija murió ayer, Cedric. Tenemos que organizar el funeral». Pausa. «Sí, claro, encárgate de ello. Confío en tu elección. Tengo que irme». Y colgó. Gina se quedó de pie, todavía con el teléfono pegado a la oreja, sin poder creer lo que acababa de pasar. Luego, lentamente, dejó el teléfono sobre la mesa, se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Gina estaba sentada en la oficina del agente funerario, asintiendo mecánicamente en respuesta a sus palabras. El señor Price, un hombre mayor con las sienes canosas y una mirada suave y comprensiva, le mostraba catálogos y le explicaba las diferentes opciones para la ceremonia. Su voz le llegaba como desde lejos, y Gina hacía un gran esfuerzo por concentrarse. «Podemos organizar un funeral en la iglesia de St. James, si prefiere una ceremonia religiosa», dijo el señor Price. «O celebrar un funeral civil aquí, en nuestra sala. Todo depende de sus deseos, señora Atticus». Gina tragó saliva. A Silvia le encantaba la naturaleza, dijo en voz baja. «Creo que le habría gustado una ceremonia al aire libre.
Quizás en el parque Spring Lake. El señor Price asintió. Es posible. Podemos instalar una carpa y organizar todo lo necesario. El tiempo promete ser bueno. Bueno, repitió Gina como un eco. Qué extraño era hablar de buen tiempo cuando se trataba del funeral de su hija. ¿Ya ha hablado con su marido sobre esto?, preguntó el agente funerario. Gina negó con la cabeza. Él está ocupado. Me ha dejado todas las decisiones a mí. El señor Price no mostró sorpresa. A lo largo de sus años de trabajo, probablemente había visto todo tipo de reacciones ante el dolor. Lo entiendo. Bueno, si está de acuerdo con la opción del parque, me encargaré de la organización. ¿Tiene alguna petición especial en cuanto a la música, las flores o el programa de la ceremonia? Gina cerró los ojos por un momento e imaginó a su hija, su pelo pelirrojo, sus pecas, su brillante sonrisa. Lirios blancos, dijo. A Silvia le encantaban los lirios. ¿Y quizá algo de Debussy? Siempre escuchaba música clásica cuando pintaba. Después de reunirse con el señor Price, Gina no fue a casa, sino a casa de Rowan. Su amiga abrió la puerta sin hacer preguntas y simplemente la abrazó con fuerza. Se sentaron en la cocina y Rowan preparó té mientras Gina le contaba sus planes para el funeral. ¿Dónde está Cedric?, preguntó finalmente Rowan, colocando una taza de té de hierbas delante de su amiga. Gina se encogió de hombros. En el restaurante, supongo. Se fue por la mañana y no ha llamado. Rowan frunció el ceño. Gina, sé que no es el momento, pero eso no es normal. Su hija ha muerto y él se comporta como si nada hubiera pasado. Cada uno afronta el dolor a su manera, dijo Gina, sin creer en sus propias palabras. Esa no es forma de afrontar el dolor, replicó Rowan con suavidad. Es forma de evitarlo. Gina miró la taza, observando cómo se elevaba el vapor. Sabes, en los últimos meses sospechaba que tenía a alguien, admitió en voz baja. Regresaba tarde, recibía llamadas extrañas, mensajes de compañeros de trabajo a horas intempestivas. Simplemente estaba demasiado ocupada para indagar más. Rowan cubrió la mano de su amiga con la suya. ¿Crees que es su asistente? ¿Cómo se llama? Hope, respondió Gina. Hope Abbott. 29 años, ambiciosa, siempre vestida como si acabara de salir de la portada de una revista. Te mereces algo mejor, Gina, dijo Rowan tras una pausa. Siempre lo has merecido. Al llegar a casa tarde por la noche, Gina encontró a Cedric frente al ordenador portátil en el salón. Estaba escribiendo algo, distraído de vez en cuando por el teléfono. «Hola», dijo ella al entrar en la habitación. «He hablado con el señor Price, de la funeraria». Respondió Cedric sin apartar la vista de la pantalla. «Hemos decidido celebrar la ceremonia en el parque Spring Lake», continuó Gina sentándose frente a él. A Silvia le gustaba ese lugar. Cedric finalmente levantó la vista. «Bien. ¿Cuándo?» «El viernes», respondió Gina. «A las 11 de la mañana». Cedric asintió y volvió a su computadora portátil. «He organizado la cremación», dijo después de una pausa. «Está todo pagado». Gina se quedó paralizada. ¿Sin mí? ¿Sin preguntarme? Cedric se encogió de hombros. Pensé que así sería más fácil. Menos complicaciones. Menos complicaciones. Gina sintió como una ola de ira la invadía. Se trata de nuestra hija, Cedric, no de menos complicaciones. Él la miró con ligera irritación. Gina, solo intento ser práctico. Lo hecho está. No montemos una escena. Gina quería decir algo más, pero en ese momento el teléfono de Cedric vibró y él lo cogió rápidamente, dándole la espalda. Gina vio cómo su rostro se suavizaba al leer el mensaje. Esa expresión, una mezcla de ternura y expectación, alguna vez había estado destinada a ella. Los 2 días siguientes transcurrieron en una neblina surrealista. Gina se ocupó de organizar el funeral, elegir las flores, acordar la música y responder a las condolencias de amigos y colegas. Cedric apenas aparecía por casa y, cuando lo hacía,
se encerraba inmediatamente en su despacho o en el dormitorio. El jueves por la noche, la víspera del funeral, Gina estaba sentada en el salón revisando las fotos de Silvia para el collage conmemorativo. Cedric regresó a casa antes de lo habitual, y su estado de ánimo parecía casi alegre. He encontrado unas fotos estupendas del viaje al lago Cado el verano pasado, dijo Gina, mostrando una foto en la que Silvia posaba con unos cipreses cubiertos de musgo al fondo. ¿Recuerdas que dijo que ese lugar parecía el escenario de una película de fantasía? Cedric echó un vistazo rápido a la foto y asintió. Sí, fueron buenos tiempos, dijo sin mucho entusiasmo. Escucha, mañana estaré un poco ocupado por la mañana. Puedo pasar por el parque al final de la ceremonia. Gina se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué significa bio? Mañana es el funeral de nuestra hija. Cedric se encogió de hombros, evitando su mirada. Tengo una reunión con un proveedor importante. No puedo cancelarla. ¿No puedes cancelar una reunión por el funeral de tu propia hija? La voz de Gina temblaba de indignación. El mundo no se detiene por las tragedias, Gina, dijo Cedric con ligera irritación. Hay que hacer negocios, pagar las facturas. Eres una persona práctica, deberías entenderlo. Ella miraba a ese extraño al que una vez amó y no podía creer que se hubiera casado con él y hubiera tenido un hijo con él. ¿Quién eres?, susurró. No te reconozco. No dramatices, respondió Cedric con indiferencia. Soy el mismo de siempre. Simplemente no le veo sentido a estos rituales. A Silvia ya le da igual, y yo prefiero ser útil antes que entregarme al duelo público. Su teléfono volvió a vibrar y él se estiró mecánicamente para cogerlo. Pero Gina fue más rápida. Sin saber lo que hacía, cogió el teléfono de la mesa y miró la pantalla. Mensaje de Hope. Todo listo para mañana. El champán está enfriándose, la música está seleccionada. Será una pequeña fiesta, solo para los más cercanos. Ya te echo de menos. Gina levantó lentamente la mirada hacia su marido. ¿Una fiesta?, dijo con gélida calma. ¿Vas a organizar una fiesta el día del funeral de nuestra hija? Cedric le arrebató el teléfono de las manos. No leas mis mensajes, le espetó. Es una invasión de la privacidad. Respóndeme, insistió Gina. ¿De verdad vas a celebrar una fiesta mañana? Cedric suspiró, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Escucha, Gina, la vida sigue. Sí, hemos sufrido una pérdida, pero no le veo sentido a quedarse sentado llorando. Es mi estrategia de supervivencia, ¿entiendes? Distraerme, pasar tiempo con amigos, tomar una copa de vino. ¿Con amigos?, repitió Gina. ¿O con tu amante? ¿Qué más da?, respondió Cedric bruscamente. Sí, estoy saliendo con Hope. Desde hace varios meses. Iba a decírtelo, pero nunca era el momento adecuado. Gina sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. A pesar de sus sospechas, escuchar la confesión directa fue un shock. Estás saliendo con otra mujer y organizas una fiesta con ella el día del funeral de nuestra hija, dijo lentamente, como si intentara asimilar cada palabra. ¿Eres humano, Cedric? Ya estamos otra vez con el drama, dijo él poniendo los ojos en blanco. Gina, sé racional. Me conoces desde hace 15 años. Nunca he sido sentimental. Prefiero seguir adelante en lugar de quedarme estancado en el pasado. Silvia no es el pasado, Gina casi gritaba ahora. Es nuestra hija. Hace solo 4 días era una persona viva, que respiraba y amaba. Y mañana nos despediremos de ella, y tú vas a beber champán con tu amante. Entiéndelo. Cedric empezaba a perder la paciencia. Yo lloro su pérdida a mi manera. Sí, tal vez no encaje en tu idea de lo que es apropiado, pero así soy yo. No. Gina negó con la cabeza. Eso no es duelo, es egoísmo en estado puro. Cedric hizo un gesto de irritación con la mano. Como quieras, no voy a dar explicaciones. Haz lo que quieras con el funeral. Yo no voy a asistir. Se dio la vuelta para marcharse, pero Gina lo agarró del brazo. Cedric. Su voz sonaba suplicante. Por favor,
Es la última oportunidad que tenemos de despedirnos de nuestra hija. ¿No entiendes lo importante que es? Por un instante, algo brilló en sus ojos, tal vez una sombra de arrepentimiento o vergüenza, pero desapareció rápidamente, sustituida por una fría irritación. Querida, ¿por qué lamentarse?, dijo con una leve sonrisa. Ve al funeral sin mí. Gina se echó hacia atrás como si él la hubiera golpeado. No esperaba de él una crueldad tan descarada. ¿Cómo puedes?, susurró ella. ¿Cómo puedes hablar así de tu hija? Solo soy realista, respondió Cedric. Lo hecho está. Ninguna lágrima la traerá de vuelta. Y yo tengo cosas que hacer y obligaciones que cumplir. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el dormitorio. Gina se quedó de pie en medio del salón, rodeada de fotos de su hija, sintiendo que su mundo se derrumbaba definitivamente. El resto de la noche transcurrió en un estado de aturdimiento. Gina terminó los preparativos para el funeral. Llamó al señor Price y comprobó que todo estuviera listo. Cedric cenó solo en la cocina, luego reunió sus cosas en una pequeña bolsa y se marchó sin decir una palabra. Gina no intentó detenerlo. Algo dentro de ella se rompió definitivamente y ahora, en lugar del dolor, se había formado un frío vacío. Se quedó sentada en la habitación de Silvia hasta bien entrada la noche, revisando sus dibujos, inhalando el olor de las pinturas, que aún no se había disipado de la habitación. Rowan llamó alrededor de las 11. «¿Cómo estás?», preguntó. «No vendrá al funeral», respondió Gina en lugar de saludar. «Está organizando una fiesta con su amante». La pausa al otro lado del teléfono fue más elocuente que cualquier palabra. «Voy para allá», dijo finalmente Rowan. «No deberías estar sola en una noche como esta». «No». Gina negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Estoy bien, de verdad. Necesito estar sola y pensar». «¿En qué?», preguntó Rowan con cautela. «En el futuro», respondió Gina. «Y sobre que las personas no siempre obtienen lo que se merecen. Pero a veces podemos arreglarlo». La mañana amaneció inesperadamente soleada. Gina estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos iluminaban la calle y pensando en lo inapropiado que parecía ese tiempo tan soleado hoy. El cielo debería estar cubierto de nubes, debería estar lloviendo, cualquier cosa menos este sol implacable. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. En la puerta estaba Rowan con un ramo de lirios blancos. «Pensé que te vendría bien un poco de apoyo», dijo mientras abrazaba a su amiga. «¿Estás lista?». Gina asintió, aunque en su interior sabía que nadie puede estar preparado para el funeral de su propio hijo. Se puso un vestido azul oscuro, ya que el negro le parecía demasiado formal, demasiado impersonal para despedirse de su hija, una persona tan alegre y llena de vida. «¿Cedric?», preguntó Rowan mirando el salón vacío. «No vendrá», respondió Gina lacónicamente tratando de que su voz sonara firme. «Tiene otros planes para hoy». Rowan no hizo ningún comentario, pero Gina vio cómo apretaba los labios. Su amiga sabía de la traición de Cedric, de su negativa a asistir al funeral, de la fiesta que tenía prevista para ese día, y, sin embargo, no pronunció ni una palabra de reproche, por lo que Gina le estaba agradecida. En ese momento necesitaba apoyo, no recordatorios de lo monstruoso que había resultado ser su marido. El parque Spring Lake les recibió con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El señor Price y sus ayudantes ya habían instalado todo lo necesario. Una carpa blanca, filas de sillas y un pequeño estrado para los oradores. En el centro se encontraba la urna con las cenizas de Silvia, sencilla y elegante, decorada con pinturas de lirios. Gina la había elegido ella misma, recordando el amor de su hija por el minimalismo. La gente empezó a reunirse alrededor de las 11 menos cuarto. Los profesores de Silvia, sus compañeros de clase, amigos de la familia, compañeros de Gina del bufete de abogados. Todos se acercaban,
Expresaban sus condolencias, la abrazaban y le decían algunas palabras que Gina apenas oía. Ella asentía, daba las gracias, pero se sentía ajena a lo que estaba sucediendo, como si lo observara todo desde fuera. La ceremonia comenzó puntualmente a las 11. El señor Price habló de la fragilidad de la vida y de lo importante que es apreciar cada momento. Varios profesores de Sylvia compartieron cálidos recuerdos sobre su talento y bondad. Su mejor amiga, Lily, contó cómo iban juntas a exposiciones y soñaban con un futuro en el mundo del arte. Sonaba la música de Debussy, Clair de Lune, la pieza favorita de Sylvia. Por fin llegó el turno de Gina. Subió a un pequeño estrado, enderezó los hombros y miró a los asistentes. Todas esas caras, conocidas y desconocidas, se volcaron hacia ella con expectación. Había preparado el discurso toda la noche, pero ahora las palabras que había preparado le parecían vacías e inapropiadas. «Mi hija», comenzó Gina, y su voz se quebró. «Mi Sylvia era la luz, no solo para mí, sino para todos los que la conocían. Veía el mundo de otra manera, encontraba belleza donde los demás pasaban de largo. Sus dibujos no eran solo talento, eran una visión especial del mundo que ahora solo vive en sus obras». Gina se calló, ordenando sus pensamientos. En la última fila vio una silla vacía, reservada para Cedric. La amargura le subió a la garganta, pero la reprimió. 16 años es muy poco, continuó. Demasiado poco para todo lo que podría haber hecho, todo lo que podría haber visto y creado. Pero cada uno de nosotros que conocimos a Sylvia, que la quisimos, llevamos una parte de su luz dentro de nosotros. Y mientras la recordemos, mientras veamos el mundo aunque sea un poco a través de sus ojos, ella seguirá viva. Gina habló durante unos minutos más, sobre la risa de Sylvia, sobre sus extrañas costumbres, sobre los sueños que no había tenido tiempo de realizar. Cuando terminó, se hizo el silencio, solo roto por el susurro de las hojas y los sollozos ahogados. Después de la ceremonia hubo una pequeña recepción con aperitivos y bebidas. La gente se acercaba a Gina, compartía recuerdos de Sylvia y le ofrecía ayuda. Ella les daba las gracias a todos, pero interiormente ya se preparaba para otro encuentro, el que le esperaba en casa. «Vamos a mi casa», propuso Rowan cuando se marcharon los últimos invitados. «No tienes por qué quedarte sola hoy». Gina negó con la cabeza. «Tengo que volver a casa. Tengo asuntos pendientes». «¿Qué asuntos?». Rowan frunció el ceño. «Gina, hoy no es momento para...» «¿Para qué?», la interrumpió Gina. «¿Para mirar a los ojos al hombre que traicionó la memoria de nuestra hija? Yo diría que hoy es el momento perfecto». Rowan suspiró. «Iré contigo». «No», respondió Gina con firmeza. «Tengo que hacerlo yo sola, pero te prometo que te llamaré si necesito ayuda». El camino a casa parecía interminable. Gina conducía despacio, como si quisiera retrasar el momento del regreso. Una parte de ella esperaba que la conversación de ayer hubiera sido solo una pesadilla, que Cedric hubiera cambiado de opinión y que no hubiera ninguna fiesta. Pero en el fondo sabía la verdad. Al acercarse a la casa, Gina vio varios coches desconocidos en la entrada. La música, apagada pero aún así claramente audible, salía por las ventanas abiertas. Las risas y el tintineo de las copas se propagaban por el aire de la noche. Gina detuvo el coche y se quedó sentada un rato, agarrando el volante. Algo dentro de ella se rompió definitivamente, el último hilo que la unía a su vida pasada, a la persona a la que una vez amó. Con determinación, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Giró la llave en la cerradura y entró en la casa, que ya no le parecía su hogar. En la sala de estar había alrededor de una docena de personas. Cedric estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de champán en la mano, contando algo con entusiasmo. Junto a él, casi pegada a él, estaba una joven con un vestido negro ajustado, Hope Abbott. Tenía la mano sobre el hombro de Cedric en un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación.
Sobre la mesa había botellas de alcohol caro, platos con aperitivos y arreglos florales. No había ningún signo de duelo, ningún indicio de que hoy la familia se despidiera de su hija. El primero en darse cuenta fue Gina Barrett Lamb, una vieja amiga de Cedric. Su expresión cambió, dejó la copa y tosió con incomodidad. Poco a poco, todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, donde estaba Gina, todavía con el vestido azul oscuro del funeral y un pequeño ramo de lirios blancos en las manos. Cedric frunció el ceño, pero rápidamente se recompuso. «¡Gina!», exclamó con fingida alegría. «Aquí estás. ¿Cómo ha ido la ceremonia?». En la sala se produjo un silencio incómodo. Algunos invitados comenzaron a mirarse entre sí, claramente desconcertados por la situación. «Habéis organizado una fiesta», dijo Gina, y su voz sonaba extrañamente tranquila. «El día del funeral de nuestra hija. Gina», Cedric dio un paso adelante. «Solo nos hemos reunido con unos amigos para apoyarnos mutuamente en estos momentos difíciles». «No me mientas», lo interrumpió Gina. «No te atrevas a mentirme en esta casa, donde creció nuestra hija». Dirigió la mirada a Hope, que parecía más irritada que avergonzada. «¿Todos saben que hoy fue el funeral de Silvia?», preguntó Gina a los invitados. «¿El de mi hija de 16 años que murió hace 4 días? ¿Saben que su padre», señaló a Cedric con la cabeza, «se negó a venir a despedirse de ella y prefirió organizar una fiesta?» Barrett bajó la mirada y algunos invitados comenzaron a moverse incómodos de un pie a otro, pero la mayoría mantuvo una expresión impasible. Aparentemente eran amigos de Hope que no sabían nada o no les importaba la situación. «Basta de dramatismo, Gina», dijo Cedric con irritación. «Siempre has tenido tendencia a los gestos teatrales. Las personas lidian con el dolor de diferentes maneras, ya te lo he dicho». «Esto no es dolor», respondió Gina con calma. «Es una falta de humanidad elemental». «Vamos, Hope», intervino Hope con voz ligeramente ebria. «Cedric simplemente es más progresista en su actitud hacia la muerte. ¿Por qué llorar cuando se puede celebrar la vida?». Gina miró a la joven y algo en sus ojos hizo que Hope retrocediera un paso. «No hables de mi hija», dijo Gina en voz baja pero con claridad. «No la conocías. No tienes derecho a hablar de ella». «Ya basta», dijo Cedric dejando la copa y acercándose a su esposa. «Gina, si quieres montar una escena, hazlo en otro sitio. Estamos intentando pasar una velada agradable». «Pasar una velada agradable», repitió Gina, como si estuviera saboreando esas palabras. «El día en que enterramos a nuestra hija». «También era mi hija», exclamó Cedric de repente, «y tengo derecho a lidiar con su muerte como me parezca». «No», negó Gina con la cabeza. «Perdiste ese derecho en el momento en que dijiste, cariño, ¿por qué llorar? Ve tú sola al funeral». Varios invitados dieron un grito ahogado. Barrett parecía francamente conmocionado. Incluso Hope parecía sorprendida por la crueldad de esas palabras. «Yo no dije eso», intentó objetar Cedric, pero sus ojos se movían rápidamente, delatando su mentira. «Eso es exactamente lo que dijiste», respondió Gina con voz firme. «¿Y sabes qué? Acabas de firmar tu sentencia». Cedric se rió, breve y nerviosamente. «¿Sentencia? ¿Qué vas a hacer, Gina? ¿Pedir el divorcio? ¿Quedarte con la mitad de mi negocio? Adelante, tengo los mejores abogados del estado». Gina no respondió. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, ignorando las miradas de los invitados y el grito irritado de Cedric. En el dormitorio, abrió metódicamente el armario, sacó una maleta y empezó a guardar sus cosas. Solo lo imprescindible: ropa, documentos, algunos objetos personales. Ya se había llevado las fotos de Silvia, previendo que no podría quedarse en esa casa después del funeral. La puerta se abrió de par en par y Cedric apareció en el umbral. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él mirando la maleta medio llena. «Me voy»,
respondió Gina simplemente, sin dejar de guardar sus cosas. ¿Por una fiesta?, dijo Cedric incrédulo. ¿En serio? Gina se detuvo y miró a su marido. Realmente lo miró como si lo viera por primera vez. Su rostro complaciente, su traje caro, el botón superior de la camisa descuidadamente desabrochado. Este hombre era el padre de su hijo, su compañero durante 15 años, y al mismo tiempo era un completo desconocido. No es por la fiesta, respondió ella con calma. Es por quien has resultado ser. Oh, no seas tan dramática, resopló Cedric. Podemos hablarlo mañana cuando te hayas calmado. Y ahora, si no quieres unirte a los invitados, quédate en el estudio. Les diré a todos que estás cansada después del funeral. Me voy para siempre, Cedric, dijo Gina mientras cerraba las maletas. Nuestro matrimonio ha terminado. Algo en su tono de voz finalmente traspasó la confianza de Cedric. Frunció el ceño y una mirada de preocupación se reflejó en sus ojos. No puedes irte así sin más, dijo, ya sin tanta seguridad. Tenemos una casa en común, un negocio. Todo eso lo resolverán los abogados, respondió Gina, levantando la maleta. Ahora solo quiero una cosa, alejarme lo más posible de ti. Se dirigió hacia la puerta, pero Cedric le bloqueó el paso. Te arrepentirás, dijo amenazadoramente. No te dejaré marchar tan fácilmente. No te llevarás lo que me pertenece. Apártate, dijo Gina con calma. O volveré al salón y les contaré a tus amigos aún más sobre cómo eres en realidad. Cedric dudó, pero luego se apartó. Gina pasó junto a él sin mirarlo. En el salón, la fiesta seguía, aunque el ambiente había cambiado notablemente. Las conversaciones se hicieron más bajas y las risas más escasas. Gina atravesó la sala sintiendo las miradas sobre ella. En la puerta, Barrett la detuvo. Gina, dijo en voz baja, lo siento mucho. No sabía que hoy era el funeral. Cedric me dijo que solo era una reunión de amigos. Gina lo miró. En general, no era mala persona, solo demasiado frívolo y confiado. Ahora ya lo sabes, Barrett, respondió ella. Elige mejor a tus amigos. Con estas palabras salió de la casa, se subió al coche y se dirigió a casa de Rowan. Por el camino, llamó a su amiga. Voy para allá, dijo Gina, sorprendida de su propia calma. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Por supuesto, respondió Rowan sin dudarlo. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue. La casa de Rowan estaba en una zona tranquila a las afueras de Texarkana. Era pequeña, pero acogedora, con jardín y terraza. Su amiga ya la estaba esperando en el porche cuando Gina llegó. «Dios mío», exclamó Rowan al ver la expresión de Gina y la maleta que llevaba en la mano. «¿Qué ha hecho?» Gina le contó brevemente lo de la fiesta, lo de Hope, lo del enfrentamiento con Cedric. «Ese hombre es un monstruo», dijo Rowan sacudiendo la cabeza mientras estaban sentadas en la cocina con unas tazas de té de hierbas. «¿Cómo has podido vivir con él tantos años y no darte cuenta?» «Lo veía», respondió Gina en voz baja. Simplemente no quería reconocerlo. Siempre encontraba excusas para sus actos, siempre creía que, en el fondo, era mejor de lo que parecía. Por Sylvia, por la familia. Se quedaron en silencio durante un rato, luego Rowan habló. «¿Qué vas a hacer ahora?» Gina dejó la taza y miró a su amiga. Sus ojos, que hasta hacía poco estaban llenos de lágrimas y dolor, ahora eran fríos y decididos. «Le haré pagar», dijo, «por su traición, por su falta de respeto a la memoria de Sylvia, por cada momento en el que me hizo sentir que no era lo suficientemente buena». «¿Te refieres al divorcio?», preguntó Rowan con cautela. «Al divorcio también», asintió Gina. «Pero no solo a eso. Cedric cree que puede pisotear a la gente con impunidad. Se cree invulnerable. Le demostraré lo mucho que se equivoca». «¿Cómo?». La voz de Rowan denotaba inquietud. Gina pasó pensativa el dedo por el borde de la taza. «Soy abogada, Rowan. Sé cómo funciona el sistema, conozco sus puntos débiles y conozco a Cedric.
sus secretos, sus puntos vulnerables, su pasado. Miró a su amiga. ¿Tienes papel y lápiz? Necesito trazar un plan. Rowan trajo un cuaderno y se sentó a su lado, observando cómo Gina comenzaba a anotar metódicamente los puntos. El primero de la lista era el restaurante. Cedric siempre decía que su negocio era su creación, explicó Gina, que lo había construido desde cero, sin ayuda de nadie. Pero eso es mentira. Yo le ayudé con el plan de negocio, con los documentos legales, con la búsqueda de inversores. La mitad del capital inicial era mío, una herencia de mi abuela, y sé de algunas prácticas comerciales ambiguas que ha utilizado a lo largo de los años. Ella siguió escribiendo y la lista se hizo cada vez más larga. Rowan observaba en silencio a su amiga, impresionada por la transformación que se estaba produciendo ante sus ojos. Gina, siempre reservada y racional, ahora irradiaba una furia fría y decidida. No era un ataque de histeria, ni una explosión emocional, era algo mucho más peligroso, una determinación calculada y metódica. Gina, comenzó Rowan con cautela, entiendo tu dolor y tu ira, pero la venganza, ¿estás segura de que es lo que quieres? Gina levantó la vista del cuaderno. No es venganza, Rowan, dijo con calma. Es justicia. Cedric no solo me traicionó a mí, traicionó la memoria de nuestra hija. Se burló de mi dolor. Hizo una pausa. Y no voy a permitir que quede impune. La habitación de invitados de la casa de Rowan se convirtió para Gina en un refugio y un cuartel general al mismo tiempo. Había pasado una semana desde el funeral, y cada día de esa semana, Gina había trabajado metódicamente en su plan. La pared de la habitación se había convertido en una especie de tablón de anuncios, documentos, fotografías, notas, unidas con hilos de colores. Rowan lo llamaba en broma la pared del conspirador, pero en los ojos de su amiga se leía la inquietud. El primer punto del plan de Gina era el restaurante de Cedric, Savannah, su orgullo, su creación, el centro de su ego y su fuente de ingresos. Gina conocía todos los detalles legales de este negocio, ya que fue ella quien se encargó de tramitar los documentos cuando el restaurante acababa de abrir. Siempre me ha considerado un mero elemento decorativo en su vida, decía Gina mientras revisaba los documentos tomando un café en la cocina de Rowan. Una esposa guapa y abogada, útil para su estatus, pero no para los asuntos reales. Nunca leía lo que firmaba si yo le decía que todo estaba en orden. ¿Y ahora eso se volverá en su contra?, preguntó Rowan, observando el rostro concentrado de su amiga. Exacto, asintió Gina. Por ejemplo, él no tiene ni idea de que me he inscrito como copropietaria con derecho a veto en las decisiones clave. Formalmente, nunca he hecho uso de ese derecho, dejándole creer que él es el único que dirige el negocio. Pero ahora, ese mismo día, Gina concertó una cita con Thomas Crawford, socio de su bufete de abogados y especialista en derecho mercantil. Se había tomado unas vacaciones tras la muerte de Silvia, y sus compañeros se alegraron de verla, aunque le expresaron sus condolencias. «Gina, ¿cómo lo llevas?», le preguntó Thomas cuando entró en su despacho. «Lo estoy llevando bien», respondió ella lacónicamente. «Thomas, necesito asesoramiento, no como colega, sino como cliente». Pasó la siguiente hora explicando la situación. Su copropiedad del restaurante, el hecho de que Cedric lo ignorara y ahora la necesidad de establecer el control sobre el negocio a la luz del próximo divorcio. «Es una situación poco habitual», comentó Thomas después de revisar los documentos. «Formalmente tienes derecho al 50% del negocio y derecho de veto, pero Cedric puede impugnar esto en los tribunales, especialmente si durante todos estos años no has participado activamente en la gestión». «No quiero un largo proceso judicial», dijo Gina negando con la cabeza. «Necesito un resultado rápido. ¿Y si simplemente empiezo a ejercer mis derechos? Por ejemplo, bloqueando algunas decisiones importantes». Thomas se quedó pensativo.
Eso creará problemas en las operaciones, pero no te dará el control total. Sin embargo, hojeó los documentos. Hay un punto interesante en tu contrato de copropiedad. En caso de que uno de los copropietarios incumpla ciertos principios éticos, el otro puede iniciar un procedimiento de expulsión. ¿Principios éticos? Gina se inclinó hacia adelante. Sí, aquí dice. Thomas señaló un párrafo del documento. Una violación grave de las normas morales generalmente aceptadas, capaz de dañar la reputación de la empresa. Es una formulación bastante vaga, pero organizar una fiesta el día del funeral de tu propia hija encaja perfectamente en esa descripción, concluyó Gina por él. Si tienes pruebas, asintió Thomas. Gina tenía pruebas. Las fotos de la fiesta que había tomado con su teléfono antes de irse, mensajes de Hope en el teléfono de Cedric que ella había tenido la previsión de fotografiar, declaraciones de Barrett y varios otros invitados que no sabían nada del funeral y se quedaron impactados al enterarse de la verdad. Al día siguiente, envió una notificación oficial del inicio del procedimiento para excluir a Cedric de la copropiedad del restaurante. También se envió una copia de la notificación al director del banco y a los principales proveedores. La reacción de Cedric no se hizo esperar. La llamó furioso. «¿Qué maldito juego estás tramando?», gruñó al teléfono. «¿Qué derecho tienes a entrometerte en mis asuntos?» «Nuestro negocio, Cedric», respondió Gina con calma. «Comprueba los documentos constitutivos. Siempre he sido copropietaria». «Eso es solo una formalidad», exclamó él. «Nunca has participado en la gestión». «Porque nunca me has tomado en serio», respondió Gina. «Pero ahora todo ha cambiado. No puedes simplemente echarme de mi propio restaurante». Cedric empezó a perder el control. «Yo también tengo abogados». «Por supuesto», asintió Gina. «Y ellos te explicarán que en el contrato hay una cláusula sobre infracciones éticas. Estoy segura de que tus invitados de la fiesta estarán encantados de testificar». Hubo una pausa, y Gina casi podía sentir físicamente cómo Cedric intentaba controlar su ira. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, ya más tranquilo. «¿Dinero? Te daré una buena indemnización por el divorcio». «Quiero justicia, Cedric», respondió Gina. «Ahora, si no te importa, tengo una reunión». Colgó el teléfono sintiendo una extraña tranquilidad. El plan había comenzado a funcionar. El segundo paso era dañar la reputación de Cedric en la ciudad. Texarkana era una ciudad pequeña donde los rumores se propagaban rápidamente. Gina no tenía intención de difundir chismes falsos. La verdad era lo suficientemente destructiva. Empezó con Barrett Lamb. El propietario de la emisora de radio local era conocido por su locuacidad, y la conversación con él fue la primera piedra que desencadenó la avalancha. Se reunieron en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, donde era menos probable encontrarse con conocidos comunes. «No lo sabía, Gina», comenzó a justificarse Barrett de nuevo, tan pronto como se sentaron a la mesa. «Te juro que Cedric no dijo nada sobre el funeral. Dijo que solo era una pequeña fiesta para amigos íntimos». «No te culpo, Barrett», respondió Gina con suavidad. «Pero para mí es importante que sepas la verdad, porque Cedric sigue mintiendo». «¿Mintiendo?». Barrett frunció el ceño. «Les está diciendo a todos que me he vuelto loca por el dolor», dijo Gina con calma pero con firmeza. «Que exagero la situación, que no hubo ninguna fiesta, solo unos amigos que vinieron a apoyarlo. Intenta hacerme parecer una histérica para protegerse». Barrett parecía sinceramente indignado. «Eso no es cierto. Había al menos 15 personas, champán, música. Nunca habría ido si hubiera sabido que ese día era el funeral de Silvia». Gina asintió. «Lo sé, Barrett. Eres una buena persona. Pero Cedric no es quien dice ser». Barrett estaba furioso. Hablaron durante aproximadamente 1 hora más, y Gina no ocultó nada. Ni la indiferencia de Cedric ante la muerte de su hija, ni su negativa a asistir al funeral, ni sus cínicas palabras.
Querida, ¿por qué llorar? Al final de la conversación, Barrett la miraba con sincera compasión y con ira dirigida hacia su antiguo amigo. La gente debe saberlo, dijo con determinación. Haz lo que creas conveniente, respondió Gina. Solo quería que supieras la verdad. Al día siguiente, la emisora de radio local Texarkana FM emitió un programa especial sobre la importancia de apoyar a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Barrett no dio nombres, pero mencionó un caso impactante en nuestra ciudad, en el que un hombre organizó una fiesta el día del funeral de su propia hija. Para una ciudad pequeña, donde todos se conocían, esa información fue suficiente. Al final de la semana, todo Texarkana hablaba del comportamiento de Cedric. Algunos clientes comenzaron a cancelar sus reservas en Savannah al enterarse de quién era el dueño del restaurante. Los empleados cuchicheaban a espaldas de su jefe. Incluso sus socios comerciales comenzaron a mostrarse más fríos. Gina observaba estos cambios con una extraña indiferencia, como si se tratara de un proyecto y no de la destrucción de la reputación de la persona con la que había compartido 15 años de su vida. ¿Estás segura de que es lo que quieres?, preguntó Rowan mientras leían el periódico local, que contenía un artículo apenas velado sobre padres irresponsables que olvidan la moral en su búsqueda del placer. Es lo que se merece, respondió Gina. Cedric se ha pasado toda la vida construyendo su imagen de miembro exitoso y respetado de la sociedad, que ahora la gente vea su verdadero rostro. El tercer paso de Gina fue dirigirse al personal del restaurante. Como copropietaria, tenía todo el derecho a reunirse con los empleados. Cedric estaba furioso, pero legalmente no podía impedirlo. La reunión se celebró a la hora del almuerzo, cuando el restaurante estaba cerrado al público. 15 miembros del personal, desde el chef hasta los camareros, se reunieron en el salón principal. Cedric insistió en estar presente, y Gina no se opuso. Gracias por aceptar reunirse, comenzó ella, de pie frente al personal. Como saben, soy copropietaria de Savannah, aunque antes no participaba activamente en la gestión. Ahora la situación ha cambiado. Recorrió con la mirada los rostros de los empleados. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo y otros con evidente simpatía. Debido a algunas circunstancias personales, continuó Gina mirando a Cedric, que estaba sentado con el rostro impasible. El señor Atticus y yo estamos en proceso de divorcio y de división del negocio. Esto afectará inevitablemente al funcionamiento del restaurante, y quiero asegurarles que haré todo lo posible para minimizar las consecuencias negativas para el personal. Cedric resopló, pero no dijo nada. Mi objetivo es mantener Savannah como un negocio exitoso, continuó Gina, pero con algunos cambios en la estructura de gestión. Tengo previsto participar más activamente en la toma de decisiones y espero contar con su colaboración. Se fijó en que Hope Abbott, sentada en un rincón, intercambiaba miradas nerviosas con Cedric. La chica parecía inquieta e insegura, muy diferente a como se había mostrado en la fiesta. Tendrán la oportunidad de reunirse conmigo individualmente en los próximos días, concluyó Gina. Si alguien tiene preguntas o inquietudes, estoy dispuesta a escucharlas. Después de la reunión, se le acercó el chef Miguel Ramírez, un talentoso cocinero que trabajaba en Savannah desde su inauguración. Señora Atticus, comenzó con cautela, quería darle el pésame por su hija. Silvia era una chica maravillosa. Gracias, Miguel, respondió Gina con sinceridad. Ella siempre decía que su tarta de queso era la mejor del mundo. El chef sonrió, pero luego su rostro se volvió serio. Quiero decirle que la apoyo totalmente. Lo que hizo el señor Atticus no está bien. ¿Lo sabe?, se sorprendió Gina. Todo el personal lo sabe, asintió Miguel. La señorita Abbott se lo contó a algunas camareras y éstas al resto, y, siento decirlo, pero todos creemos que fue inaceptable.
Gina se sintió conmovida. No esperaba tal apoyo por parte de los empleados de Cedric. Pase lo que pase con el restaurante, continuó Miguel. Yo y la mayoría del personal estamos de su lado, señora Atticus. Fue una baza inesperada. La lealtad de los empleados, que prefirieron apoyarla a ella en lugar de a su jefe directo. En los días siguientes, Gina mantuvo reuniones individuales con casi todo el personal. Escuchó sus problemas, discutió ideas para mejorar el funcionamiento del restaurante y mostró un interés sincero por sus vidas, algo que Cedric nunca había hecho, ya que consideraba al personal solo un instrumento para alcanzar sus objetivos. Al final de la segunda semana de su campaña, Gina vio los primeros resultados importantes. La afluencia de clientes al Savannah cayó casi un 30%. Se cancelaron varios eventos importantes previstos para los próximos meses. Los proveedores que antes ofrecían a Cedric condiciones ventajosas ahora exigían el pago por adelantado. Pero el cambio más notable fue el comportamiento de Hope, la ambiciosa amante de Cedric, que esperaba convertirse en la dueña de un restaurante próspero, ahora claramente sobreestimaba sus perspectivas. En las reuniones del personal se sentaba más lejos de Cedric, no respondía con tanta disposición a sus llamadas y, una vez, cuando él llegó al restaurante ebrio y empezó a gritar a los camareros, incluso le hizo un comentario. Gina observaba estos cambios con fría satisfacción. De forma sistemática y metódica, estaba destruyendo la vida del hombre que la había traicionado a ella y a la memoria de su hija. La culminación llegó en la tercera semana. Cedric, desesperado por la caída de los ingresos y la pérdida de reputación, intentó vender su parte del restaurante a un viejo conocido de Dallas. Sin embargo, Gina, de acuerdo con el contrato de copropiedad, vetó la transacción. Cedric, enfurecido, irrumpió en la casa de Rowan donde aún vivía Gina. «No puedes hacer esto», gritó, agitando los brazos. «Estás destruyendo todo lo que he construido durante años». Gina lo miró con calma, sin mostrar miedo ni confusión. «Lamento mucho que pienses así», respondió con voz tranquila. «Pero estoy actuando estrictamente dentro de la ley y de nuestros acuerdos». «¿Qué demonios quieres?». Cedric parecía casi patético en su impotencia. «¿Dinero? ¿Una casa? ¿Qué pretendes conseguir?». «Justicia», respondió Gina con sencillez. «Organizaste una fiesta el día del funeral de nuestra hija, Cedric. Te negaste a venir a despedirte de ella. Me dijiste, querida, ¿por qué llorar? Y ahora me preguntas qué pretendo». Cedric se dejó caer en una silla, perdiendo de repente todo su ímpetu. «Fue un error», dijo en voz baja. «No sabía cómo lidiar con el dolor. Entré en pánico». «No es pánico», sacudió la cabeza Gina. «Es tu esencia, y ahora todos lo ven». Rowan, que estaba parada en la puerta, tosió para llamar la atención. «Creo que es hora de que te vayas», le dijo a Cedric. Gina ha dejado clara su postura. Cedric se levantó, pero antes de irse, se volvió hacia Gina. «Te arrepentirás», dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. «No me rendiré tan fácilmente». «Cuento con ello», respondió Gina. «Pero el resultado será el mismo». Después de que él se marchara, Rowan miró a su amiga con preocupación. «Gina, te ha amenazado. Quizás deberías acudir a la policía». «No», respondió Gina negando con la cabeza. «Cedric siempre ha sido un buen orador, pero un mal estratega. No hará nada que pueda empeorar su situación, y nosotras acabamos de empezar». Esa misma noche, Hope Abbott llamó a Cedric y le dijo que necesitaban tomarse un descanso en su relación. Alegó el estrés y la incertidumbre con el negocio, pero la verdadera razón era obvia. Una joven ambiciosa no quería vincular su destino al de un hombre cuya reputación y situación financiera estaban deteriorándose rápidamente. Cedric, por primera vez en muchos años, se quedó solo, sin esposa, sin hija, sin amante, con un negocio en ruinas y una reputación mancillada. Y eso era solo el comienzo del castigo que Gina tenía planeado para él.
Había pasado un mes desde que Gina comenzara su campaña contra Cedric. Durante ese tiempo, se mudó de la casa de Rowan a un pequeño apartamento en el centro de Texarkana, solicitó el divorcio y se sumergió por completo en el trabajo, tanto en el bufete de abogados como en su plan de venganza. Sentada a la mesa de su nuevo apartamento, Gina revisaba los documentos financieros del restaurante. Como copropietaria, tenía pleno derecho a acceder a toda la contabilidad de Savannah, y ahora estudiaba metódicamente cada informe, cada declaración de los últimos 5 años. Cedric siempre fue descuidado con los papeles, le dijo a Rowan por teléfono. Odiaba la burocracia y creía que las normas estaban hechas para los demás. ¿Y crees que encontrarás algo comprometedor?, preguntó su amiga con inquietud en la voz. Ya lo he encontrado, respondió Gina hojeando las páginas. Las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años contienen muchas, digamos, interpretaciones creativas de los ingresos y gastos. ¿Vas a informar a Hacienda?, preguntó Rowan con cautela. Yo no, respondió Gina pensativa. Un benefactor anónimo, pero primero hay que documentarlo todo minuciosamente. Gina llevaba 2 semanas trabajando en este proyecto. Descubrió irregularidades sistemáticas en la contabilidad de Savannah, gastos inflados, ingresos subestimados, proveedores ficticios a través de los cuales se desviaban fondos. No es que Cedric fuera especialmente ingenioso en sus maquinaciones, sino que era simplemente descuidado y arrogante, creyendo que en una ciudad pequeña nadie iba a examinar demasiado de cerca su negocio. Una noche, tras reunir todas las pruebas necesarias, Gina se dirigió a un cibercafé a las afueras de la ciudad. Allí, utilizando una dirección de correo electrónico anónima, envió un informe detallado con copias de todos los documentos al Servicio de Impuestos del Estado. Ya está hecho, le dijo a Rowan cuando se vieron a la mañana siguiente. Ahora solo hay que esperar. Estoy preocupada por ti, confesó su amiga, removiendo el café. Todo esto no te pega nada, Gina. Siempre has sido tan racional, tan equilibrada. Esa Gina ya no existe, respondió tranquilamente. Murió junto con Silvia. La inspección fiscal no se hizo esperar. Una semana después, irrumpieron en Savannah para realizar una inspección. Cedric estaba en pánico. Llamó a Gina para pedirle ayuda, alegando que se trataba de un error, que todos los documentos estaban en regla. Si estás seguro de que todo está en regla, no tienes nada que temer, respondió Gina con frialdad. Los inspectores solo hacen su trabajo. Tú estás detrás de esto, ¿verdad?, preguntó Cedric con voz temblorosa por la ira y el miedo. Has enviado a Hacienda a por mí. No tengo ni idea de lo que estás hablando, respondió Gina con serenidad, pero si has infringido la ley, debes estar preparado para las consecuencias. La inspección duró 2 semanas y reveló precisamente las infracciones que Gina había señalado en su informe anónimo. Cedric fue acusado de fraude fiscal y el restaurante fue cerrado temporalmente. Las noticias locales se llenaron de titulares como «Famoso restaurador acusado de fraude fiscal, Savannah cierra tras una inspección de Hacienda. Cedric Atticus podría perder su negocio por infracciones sistemáticas». Gina leyó estas noticias con una extraña tranquilidad. No sentía ni triunfo ni satisfacción, solo la fría certeza de que se había hecho justicia. El mismo día en que se cerró el restaurante, Hope Abbott rompió definitivamente con Cedric. Gina se enteró por Miguel, el chef de Savannah, con quien mantenía el contacto. La señorita Abbott recogió sus cosas y se marchó, le contó por teléfono. Hubo un gran escándalo. Ella gritaba que él había arruinado su carrera, que podría haber encontrado a alguien más fiable y que ahora tendría que buscar un nuevo trabajo en otra ciudad. ¿Cómo se lo tomó Cedric?, preguntó Gina, sorprendida de su propia curiosidad. Mal, respondió Miguel con sinceridad. Parecía destrozado. Primero gritó, luego le suplicó que se quedara, le dijo que lo arreglaría todo. Pero ella se marchó.
Dijo que no iba a estar con un fracasado. Los amigos de Cedric también comenzaron a distanciarse de él. Barrett Lamb, que en otro tiempo había sido su mejor amigo, ahora evitaba encontrarse con él y no respondía a sus llamadas. Sus socios comerciales rompieron los contratos, ya que no querían estar relacionados con una persona que estaba siendo investigada. Incluso los vecinos se volvieron más fríos y lo miraban de reojo cuando se cruzaban por casualidad. Gina observaba este colapso social con un interés distante, como si estuviera siguiendo un experimento. Sabía que para alguien como Cedric, el reconocimiento social y el estatus significaban casi tanto como el dinero, y ahora lo estaba perdiendo todo. 3 semanas después del inicio de la inspección fiscal, Cedric llamó a Gina a última hora de la noche. Por su voz era evidente que estaba borracho. «Gina», su voz sonaba ronca, «necesito hablar contigo, por favor». «¿Sobre qué?», preguntó ella fríamente. «No tenemos nada en común excepto el divorcio». «Quiero explicarme», insistió Cedric. «Lo que hice, sé que actué de forma horrible, pero tienes que entender». «No tengo que entender nada», lo interrumpió Gina. «Has mostrado tu verdadera cara, Cedric. Eso es todo. Por favor», su voz tembló, «solo déjame verte, una vez». Gina dudó. Una parte de ella quería colgar el teléfono y olvidarse de su existencia, pero otra parte, más fría y calculadora, entendía que un encuentro personal era una oportunidad para ver los resultados de su trabajo, para asegurarse de que Cedric realmente estaba sufriendo. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana, a las 2 de la tarde, en el parque Spring Lake». «Gracias», suspiró Cedric. «Allí estaré». Gina no había elegido el lugar de encuentro al azar. El parque Spring Lake, donde se había celebrado el funeral de Sylvia, le parecía el lugar adecuado para hablar con la persona que había actuado de forma tan horrible el día del adiós a su hija. Al día siguiente, el tiempo estaba nublado. Unas nubes grises cubrían el cielo, creando una atmósfera opresiva. Gina llegó puntualmente a la hora acordada y se sentó en un banco cerca del lugar donde se encontraba la urna con las cenizas de Sylvia el día de la ceremonia. Cedric llegó 15 minutos tarde. Cuando apareció en el camino, Gina apenas lo reconoció. El hombre que antes vestía impecable y se mostraba seguro de sí mismo, ahora parecía desaliñado y agotado. Camisa arrugada, barba sin afeitar, ojeras. Parecía como si no hubiera dormido en varios días. «Gina», dijo acercándose al banco. Ella asintió con la cabeza sin invitarlo a sentarse, pero sin rechazarlo. Cedric se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo la distancia. «No sé por dónde empezar», dijo, entrelazando los dedos con nerviosismo. «Empieza por la verdad», sugirió Gina. «Al menos por una vez en tu vida». Cedric respiró hondo. «Cometí un terrible error», comenzó. «Lo que hice el día del funeral es imperdonable. Ahora lo entiendo». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Gina, observándolo con frío interés. Cedric se frotó la cara con las manos como si intentara borrar el cansancio. No sabía cómo lidiar con el dolor, admitió. La muerte de Sylvia fue como un puñetazo en el estómago. No podía respirar, no podía pensar, y en lugar de aceptar ese dolor, decidí huir de él, ahogarlo con alcohol, diversión, hope. «No parecías especialmente afligido», comentó Gina. «Porque fingía», sonrió amargamente Cedric. «Toda mi vida me había construido una imagen de persona exitosa e inquebrantable. Mostrar debilidad, mostrar dolor, me parecía imposible. Incluso cuando murió tu hija», Cedric bajó la cabeza. «Especialmente entonces, temía que, si me permitía sentir ese dolor, simplemente me derrumbaría». Gina lo miró sin compasión. Sus palabras sonaban sinceras, pero ella conocía demasiado bien su capacidad para manipular y mentir. «¿Y ahora que lo has perdido todo, de repente te acuerdas de tus sentimientos?», preguntó ella con ligera ironía. «Qué conveniente». «Me lo merezco»,
dijo Cedric en voz baja. Todo lo que está pasando ahora me lo merezco. El restaurante, la reputación, incluso Hope, es un castigo justo. Levantó la mirada y Gina vio lágrimas en sus ojos. Pero lo que más lamento es haberte perdido a ti y a Silvia. Vosotras erais mi verdadera familia y yo no lo valoraba. Hubiera estado bien darse cuenta de eso antes de que nuestra hija muriera, respondió Gina con dureza. Lo sé, asintió Cedric. Sé que es demasiado tarde, pero quería que supieras que me arrepiento de verdad. Gina se quedó en silencio, mirando los árboles a lo lejos. Intentó sentir algo, cualquier cosa, júbilo, satisfacción, incluso lástima, pero por dentro solo había vacío. Gina, Cedric se acercó más. Sé que no merezco tu perdón, pero tal vez podríamos al menos hablar. ¿Intentar entendernos? ¿Entendernos? Gina se volvió hacia él. ¿Qué es lo que tengo que entender, Cedric? ¿Cómo puede un hombre organizar una fiesta el día del funeral de su propio hijo? ¿Cómo puede decirle a su esposa, querida, ¿por qué llorar? Explícamelo. Fui un monstruo, dijo Cedric en voz baja. Un monstruo egoísta e insensible, y no puedo justificarlo, solo puedo pedir perdón. Para sorpresa de Gina, se deslizó del banco y se arrodilló ante ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le temblaban las manos. Por favor, Gina, dijo con voz temblorosa, perdóname, haré lo que sea para arreglar lo que he hecho, lo que tú digas. Gina miró a ese hombre destrozado, arrodillado ante ella, y sintió un extraño vacío. ¿Dónde estaba la satisfacción que esperaba? ¿Dónde estaba la sensación de que se había hecho justicia? Levántate, dijo con calma. Tienes un aspecto ridículo. No me importa, negó Cedric con la cabeza. Me quedaré aquí hasta que me digas que me perdonas, o al menos... No te perdonaré, lo interrumpió Gina. Era demasiado tarde en el momento en que traicionaste la memoria de nuestra hija. Esas palabras, pronunciadas en un tono tranquilo, casi cotidiano, golpearon a Cedric más fuerte que si ella hubiera gritado. Retrocedió como si hubiera recibido un golpe y luego se levantó lentamente de rodillas. Lo entiendo, dijo en voz baja, pero seguiré pidiendo perdón, todos los días, si es necesario. Haz lo que quieras con tu tiempo, dijo Gina encogiéndose de hombros. Pero mi respuesta no va a cambiar. Se levantó del banco, dispuesta a marcharse, pero Cedric la agarró de repente por el brazo. «¿Has sido tú, verdad?», preguntó, con un tono de desesperación en la voz. «Estás detrás de todo esto, la inspección, las publicaciones en la prensa, todo este acoso». Gina liberó su mano y lo miró con una leve sonrisa. «Como dijiste hace unos minutos, te mereces todo lo que te está pasando». «Lo he perdido todo», Cedric negó con la cabeza. «El restaurante será confiscado por deudas fiscales, Hope se ha ido, mis amigos no contestan al teléfono, no me queda nada». «Ahora sabes lo que se siente», respondió Gina con calma. «Perder todo lo que te importaba». Se dio la vuelta y se alejó por el camino sin mirar atrás a su exmarido. Empezó a llover, pero Gina no aceleró el paso. Caminaba sintiendo cómo las frías gotas caían sobre su rostro, mezclándose con lágrimas que ni siquiera sospechaba que tenía. En casa, Gina se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando la foto de Silvia que estaba sobre la mesita junto a la ventana. Una niña sonriente con el pelo pelirrojo y pecas, tan viva, tan real. Gina extendió la mano y tocó el cristal, como si intentara tocar a su hija. «Lo hice por ti», susurró, «para que pagara por cómo trató tu memoria». El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rowan. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó su amiga. «Como esperaba», respondió Gina. «Cedric se arrodilló y me pidió perdón». «¿Y?». La voz de Rowan denotaba curiosidad. «¿Cómo te sientes ahora?». Gina se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? ¿Alegría por su caída? ¿Satisfacción por la venganza consumada? ¿Alivio? Nada, respondió finalmente.
No siento nada. Es normal, dijo Rowan con suavidad. Después de todo lo que has pasado, no es eso, la interrumpió Gina. Pensaba que cuando Cedric lo perdiera todo, cuando sufriera tanto como me hizo sufrir a mí, sentiría, no sé, plenitud, pero en lugar de eso, solo siento vacío. Rowan se quedó en silencio y luego preguntó con cautela, ¿qué vas a hacer ahora? Gina miró por la ventana, al cielo gris y la llovizna. Buena pregunta. ¿Y ahora qué? Toda su energía de los últimos meses se había centrado en destruir la vida de Cedric, y ahora que había logrado su objetivo, se sentía perdida. No lo sé, respondió con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, realmente no lo sé. A la mañana siguiente, Gina se despertó con el sonido del teléfono. Era Thomas Crawford, su compañero de la firma de abogados. Gina, ¿has oído las noticias? Preguntó sin preámbulos. ¿Qué noticias? Murmuró somnolienta. Cedric Atticus ha sido ingresado en el hospital, informó Thomas. Sobredosis de somníferos, posible intento de suicidio. Gina se quedó paralizada, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Está vivo? Preguntó finalmente. Sí, lo encontraron a tiempo. Un vecino fue a ver si estaba todo bien y llamó a una ambulancia. Gracias por avisarme, dijo Gina, buscando las palabras adecuadas. Después de la conversación, se quedó sentada en la cama durante mucho tiempo, tratando de entender sus sentimientos. No sentía culpa. Cedric había elegido ese camino, había cometido los actos que lo llevaron a la ruina, pero tampoco sentía satisfacción, solo un extraño y opresivo vacío. Gina se acercó a la ventana y la abrió, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente. La venganza se había consumado. Cedric había recibido su merecido, pero eso no le devolvía a Silvia ni llenaba el vacío de su corazón. Quizás había llegado el momento de seguir adelante, empezar un nuevo capítulo, construir una nueva vida, no basada en el odio y el deseo de venganza, sino en algo más creativo. Quizás eso era lo que Silvia hubiera querido. Gina cogió el teléfono y marcó el número de Rowan. «Quiero mudarme», dijo cuando su amiga respondió. «Empezar de cero. En otra ciudad, tal vez incluso en otro estado». «¿Estás segura?», preguntó Rowan con cautela. «Es una decisión importante». «Por supuesto». Gina sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Ya no me queda nada en Texarkana, solo fantasmas y recuerdos amargos». «¿Y qué hay de Cedric?», preguntó Rowan. «¿Has oído lo que ha pasado?» «Sí», respondió Gina en voz baja. «Pero eso ya no es asunto mío. Él tomó su decisión. Yo tomé la mía. Ahora ambos debemos vivir con las consecuencias». San Luis recibió a Gina en un soleado día de septiembre. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Silvia, 3 meses desde que Gina se marchó de Texarkana, dejando atrás la vida destrozada de Cedric y su sed de venganza. Una nueva ciudad, un nuevo apartamento en un barrio histórico, un nuevo puesto en un prestigioso bufete de abogados. Gina reconstruyó metódicamente su vida, ladrillo a ladrillo. Al principio fue difícil. Por las noches se despertaba con pesadillas en las que veía a Silvia y oía su voz. A veces se sorprendía a sí misma pensando que debía llamar a su hija y contarle sobre la nueva ciudad, pero enseguida recordaba que eso era imposible. Sin embargo, poco a poco, el dolor se fue atenuando, se volvió más silencioso. No desapareció por completo, Gina sabía que nunca desaparecería, pero se convirtió en parte de ella, en algo con lo que se podía seguir viviendo. Aquella mañana revisaba el correo sentada en una mesita de una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Una carta de Rowan. Su amiga le contaba las últimas noticias de Texarkana. «Cedric ha perdido definitivamente el restaurante», escribía Rowan. «La agencia tributaria lo ha confiscado por deudas. Es curioso,
pero el nuevo propietario es Miguel. ¿Te acuerdas el chef? Ha cambiado el nombre del local a Silvia. Dijo que era un homenaje a una chica con mucho talento a la que le encantaban sus postres. Gina sonrió. Miguel siempre había sido una buena persona. Se alegró de que Savannah, un lugar con el que tenía tantos recuerdos, buenos y malos, siguiera existiendo, aunque fuera con un nuevo nombre. En cuanto a Cedric, continuó Rowan, después del hospital vivió un tiempo con Barrett, pero este finalmente no pudo soportar su autocompasión y lo echó de casa. Ahora alquila una habitación en un viejo motel a las afueras de la ciudad y trabaja como camarero en el destartalado bar Danny's. Dicen que bebe mucho, que ha perdido a todos sus amigos y que aparenta 50 años, aunque apenas tiene 40. Gina dejó la carta a un lado y se quedó pensativa. No sentía alegría por la caída de su exmarido, pero tampoco sentía compasión. Cedric estaba cosechando los frutos de sus actos, al igual que ella. La única diferencia era que Gina había encontrado la fuerza para seguir adelante, mientras que Cedric se había permitido hundirse en la autocompasión. Después de terminar su café, Gina se dirigió a una importante reunión que había estado planeando durante varias semanas. Caminaba por las calles de San Luis, observando a los transeúntes, las hojas otoñales que revoloteaban en el aire, los niños que corrían al colegio. Una vida normal que antes le parecía inalcanzable. La Galería Vertigo estaba situada en un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad. Gina empujó la pesada puerta y entró en una amplia sala con techos altos y enormes ventanas que llenaban la estancia de luz. «¿Señora Atticus?» Se le acercó una elegante mujer de unos 50 años. «Soy Verónica Hall, directora de la galería. Hablamos por teléfono. Encantada de conocerla». Gina estrechó la mano que le tendían. «Gracias por aceptar la cita. Su propuesta me ha intrigado», sonrió Verónica. «No todos los días alguien quiere fundar una galería de arte para jóvenes talentos. Pasemos a mi despacho, allí podremos hablar tranquilamente». El despacho de la directora era pequeño, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas contemporáneos y sobre la mesa había esculturas en miniatura. «Bien», comenzó Verónica cuando se sentaron. «Usted ha hablado de crear un espacio especial para artistas noveles. Cuénteme más detalles». Gina sacó una carpeta con documentos de su bolso. «Quiero crear una galería en honor a mi hija, Silvia Atticus», dijo. Era una artista con mucho talento, pero murió en un accidente de coche a los 16 años. «Lo siento mucho», dijo Verónica con sinceridad. Silvia siempre decía que a los artistas jóvenes les costaba mucho abrirse camino, continuó Gina. Que los espacios expositivos solo se ceden a maestros reconocidos, y los talentos noveles tienen que llamar durante años a puertas cerradas. Abrió una carpeta y sacó varias reproducciones de las obras de Silvia, brillantes, un poco ingenuas, pero llenas de energía y de una visión inusual. «Son obras de Silvia», explicó Gina al notar la mirada interesada de Verónica. «Quiero crear un espacio donde jóvenes talentos como ella puedan exponer sus obras, un lugar donde se les vea, se les escuche y se les valore». «Una idea noble», asintió Verónica. «Pero, ¿te das cuenta de que eso requerirá una inversión considerable? El alquiler del local, el equipamiento, el personal, el marketing». «El dinero no es un problema», respondió Gina con tranquilidad. «Después de vender la casa de Texarkana y dividir los bienes, tengo suficientes fondos, y estoy dispuesta a invertirlos en este proyecto». Hablaron durante casi 2 horas discutiendo los detalles, la ubicación de la galería, el concepto, los criterios de selección de los artistas, las posibles colaboraciones con escuelas de arte y universidades. Al final de la reunión, Verónica estaba claramente entusiasmada con la idea. «Creo que puede funcionar», dijo mientras acompañaba a Gina a la salida. «Es más, estoy segura de que es justo lo que necesita nuestra ciudad. Arte joven, una mirada fresca, nombres nuevos, y todo ello en memoria de su hija.
Es una forma preciosa de perpetuar su recuerdo. Gina asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Es lo que ella hubiera querido, dijo en voz baja. Silvia siempre soñó con ayudar a otros artistas. Al salir de la galería, Gina respiró profundamente el aire fresco del otoño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, aún estaba lejos de ella, pero sí una tranquila satisfacción por saber que el recuerdo de Silvia viviría en algo creativo, y no en el odio y la venganza. Por la noche, al regresar a casa, Gina se dedicó a desempaquetar las cajas que quedaban con las cosas de Texarkana. Ya había desempaquetado la mayor parte, pero varias cajas con las cosas personales de Silvia seguían intactas. No encontraba fuerzas para mirarlas, pero hoy algo había cambiado. Después de la reunión en la galería, Gina sentía una extraña ligereza, como si por fin hubiera encontrado el camino correcto. Abrió la primera caja y comenzó a sacar con cuidado su contenido. Álbumes con dibujos, pinceles, pinturas, los libros de arte favoritos de Silvia, fotografías enmarcadas. En el fondo de la caja había un pequeño diario con tapa de cuero. Gina no sabía de su existencia. Silvia nunca había mencionado que llevara un diario. Lo abrió con cuidado. Vio la letra cuidada de su hija y lo cerró inmediatamente. Era demasiado personal, demasiado íntimo. Quizás algún día tuviera fuerzas para leerlo, pero no ahora. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era Rowan. «Hola, amiga», su voz sonaba emocionada. «¿Cómo estás? ¿Recibiste mi carta?» «Sí, gracias», respondió Gina. «Estoy bien. Hoy tuve una reunión importante sobre la galería». «¿Y cómo ha ido?», preguntó Rowan con interés. «Mejor de lo que esperaba. Al director le ha interesado la idea y hemos discutido los detalles. Creo que dentro de unos meses la galería de Silvia puede hacerse realidad». «Es estupendo», se alegró Rowan sinceramente. «Me alegro mucho por ti. Te mereces un nuevo comienzo». «Gracias», Gina sonrió, aunque su amiga no podía verlo. «¿Y tú qué tal?». Hablaron durante otra hora más o menos. Rowan le contó cosas del trabajo, de su nueva novela y de los últimos cotilleos de Texarkana. Gina escuchaba con cierta nostalgia. Esa ciudad había formado parte de su vida durante 15 años y, a pesar de los amargos recuerdos de los últimos meses, también había tenido muchos momentos buenos. «Por cierto», dijo Rowan de repente, con voz más seria, «tengo que contarte algo. Cedric vino a verme ayer». «¿Para qué?», se sorprendió Gina. «No tenía muy buen aspecto», dijo Rowan con cautela. «Demacrado, sin afeitar, con la ropa raída. Preguntó por tu nueva dirección». «No se la diste, ¿verdad?», se inquietó Gina. «Por supuesto que no», se indignó Rowan. «Le dije que no tenía derecho a revelar esa información, pero te dejó una carta. Dijo que era muy importante». Gina suspiró. «¿Qué has hecho con ella?». «De momento, nada», respondió Rowan. «Lo tengo aquí. Puedo tirarlo si quieres, o enviártelo». Gina se quedó pensativa. Una parte de ella quería simplemente olvidar a Cedric, borrarlo por completo de su vida, pero otra parte, más racional, entendía que los asuntos pendientes tienden a volver. «Envíamelo», decidió finalmente. «Yo me encargaré». 3 días después llegó el paquete de Rowan. Además de algunas cositas que su amiga había comprado para el nuevo apartamento de Gina, había un sobre de papel grueso. Reconoció inmediatamente la letra de Cedric, amplia, con una inclinación característica. Gina puso el sobre la mesa y se quedó mirándolo durante un rato. ¿Qué podía escribirle el hombre que había traicionado la memoria de su hija? ¿Qué palabras podría encontrar para justificarse? Por la noche, cuando terminó sus tareas diarias, Gina volvió a coger el sobre. Aún no había decidido si debía leer su contenido. Por un lado, cualquier palabra de Cedric le parecía ahora sin sentido. Por otro, tal vez fuera una forma de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Fuera empezó a llover.
Las gotas grandes golpeaban el cristal, creando un sonido rítmico y relajante. Gina se acercó a la chimenea, que era una de las principales ventajas de su nuevo apartamento, y encendió el fuego. Las llamas iluminaron la habitación con una luz cálida y titilante. Se sentó en un sillón junto a la chimenea, todavía con el sobre en las manos. Lo giró con cuidado, mirándolo por todos los lados. No estaba sellado, solo doblado para que no se cayera el contenido. Gina acercó el sobre a los ojos, como si intentara ver a través del papel. ¿Qué habría dentro? ¿Más disculpas? ¿Peticiones de perdón? ¿Intentos de justificarse? ¿O tal vez amenazas? Al fin y al cabo, ¿qué más daba? Cedric ya no formaba parte de su vida. Todo lo que pudiera decir o escribir ya no podía ayudarla ni perjudicarla. Gina se levantó, se acercó a la chimenea y, sin abrir el sobre, lo arrojó al fuego. Las llamas envolvieron inmediatamente el papel, cuyos bordes se ennegrecieron y se curvaron. En cuestión de segundos, el sobre quedó completamente envuelto en llamas, convirtiendo en cenizas las palabras que nunca llegó a leer. Ella observó cómo ardía su último vínculo con el pasado y sintió un extraño alivio. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero significaba mucho para ella. Gina no solo estaba dejando ir a Cedric, sino también la ira, el dolor y el deseo de venganza que habían dominado su vida durante los últimos meses. El fuego consumió gradualmente la carta, sin dejar nada más que cenizas ligeras. Gina miró las llamas y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. 6 meses atrás tenía una familia, un hogar, una vida estable. Ahora no quedaba nada de todo eso, solo recuerdos y las cenizas de una carta quemada. Pero también tenía una nueva ciudad, un nuevo trabajo, planes para la Galería Silvia. Tenía nuevos amigos, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. La vida continuaba, diferente a antes, pero vida al fin y al cabo. Gina se acercó a la ventana y miró la noche de San Luis. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la cortina de lluvia como estrellas. En algún lugar, entre esas luces, estaba su nueva vida. Sin Cedric, pero también sin odio hacia él. Sin Silvia, pero con su recuerdo en el corazón. 2 semanas antes de Navidad, la Galería Silvia abrió sus puertas. Un espacio pequeño pero elegante en el barrio histórico de San Luis, con paredes blancas y una iluminación excelente, ideal para exposiciones de artistas jóvenes. En la entrada colgaba un retrato de Silvia, pintado por su profesor favorito del estudio de arte de Texarkana, y junto a él una breve historia de la talentosa niña que tanto amaba el arte y soñaba con tener su propia galería. A la inauguración asistieron Rowan, que había volado expresamente desde Texarkana, varios compañeros de Gina de su nuevo bufete de abogados, Verónica Hall, que había ayudado con la organización, y muchos jóvenes artistas cuyas obras se exponían en la primera exposición. Gina pronunció un breve discurso, agradeció a todos su apoyo y anunció que la galería no solo sería un espacio expositivo, sino también un centro educativo donde los jóvenes talentos podrían aprender, intercambiar experiencias y recibir el apoyo necesario. Cuando terminó la parte oficial y los invitados se dispersaron por la galería para ver las obras, Rowan se acercó a Gina. «Es increíble», dijo, abrazando a su amiga. «Silvia estaría muy orgullosa». «Eso espero», respondió Gina en voz baja. «Es lo mejor que podía hacer por ella». Recorrieron la galería contemplando las obras expuestas, brillantes, inusuales, llenas de energía y de ideas frescas, justo como a Silvia le gustaban. «¿Sabes lo que dijo Cedric cuando se enteró de la galería?», preguntó de repente Rowan. Gina negó con la cabeza. No quería hablar de su exmarido, especialmente hoy. «Dijo que era lo correcto», continuó Rowan, sin darse cuenta de la tensión de su amiga. «Que Silvia merecía ser recordada así, y no por una historia de venganza y destrucción». Gina se detuvo ante un cuadro que representaba a una chica mirando el cielo estrellado.
Algo en esa obra recordaba vagamente el estilo de Silvia, la misma ligereza de trazos, la misma sensibilidad por el color. Quizá tenga razón, dijo finalmente, pero no se trata de él, se trata de Silvia y de lo que yo debía haber hecho por ella. ¿Y qué has hecho por ti misma?, preguntó Rowan en voz baja. ¿Eres feliz, Gina? Era una pregunta difícil. ¿Era feliz? Después de todo lo que había pasado, después de perder a su hija, de que su matrimonio se rompiera, de que su antigua vida se desmoronara, ¿podía siquiera aspirar a la felicidad? Estoy bien, respondió Gina con cautela. No soy feliz, no, pero estoy bien, y quizá algún día... No terminó la frase, pero Rowan asintió con comprensión. Continuaron visitando la galería y Gina sintió una extraña tranquilidad. No sabía lo que le depararía el futuro, no sabía si alguna vez volvería a ser verdaderamente feliz, pero sabía con certeza que el recuerdo de Silvia viviría en esa galería, en los jóvenes artistas a los que ella ayudaría, en el arte que ellos crearían, y eso era más importante que cualquier otra cosa.